74 años por allá por el 2013 y esta es la versión original. Descubrir, para que lo hagamos juntos, queridos oyentes, descubrir cuándo, cómo, dónde y por qué nació esa pasión por la historia, por saber de historia y contar historias. Así que escuchamos, Roberto, a ver, contanos Qué un lindo, poquito. bueno, che, qué lindo momento. Primero agradezco la invitación de ustedes. También quiero comentar que con Nora nos conocemos de hace mucho tiempo y yo le agradezco porque nació Marina, mi hija, en sus manos. Así que bueno, en una decisión muy acertada, me dijo, no, mira, vamos a hacer ya una cesárea, ¿sabes? Y bueno, ya estaba ahí, claro, por supuesto, y así nació, así que te lo agradezco siempre, públicamente también. Bueno, con respecto a la historia, es interesantísima, me parece que el gusto pasa por empezar a leer nada más. Nuestra historia argentina es muy rica, es muy cruel también, es una parte así, digamos, como es difícil, es compleja. Te podría decir que un psicólogo cree que lo que sería leyendo historia, pero esto arrancó con un amigo que nos fuimos de vacaciones, con mis hijos más chicos, José y Marina, y me prestó un libro que se llama La Logia de Cádiz. Él estaba estudiando, había abandonado la carrera de profesorado de historia, y me presta ese libro. Bueno, préstamelo, digo que voy a leer. Me lo comí, fue toda la logia que arma Carlos María Alvear con San Martín, que lo incorpora y que termina trayéndolo a la Argentina. Entonces, eso, bueno, en ese entonces el Virreinato del Río de la Plata, algo muy importante, inclusive uno empieza a entender un poquito los celos políticos, porque cuando llega con él, le dan un gran cargo a San Martín y no a Carlos María Alvear. Entonces ahí empezó el celo político, que es tan doloroso, tan complejo y tan serrucho de vez en cuando. Eso me apasionó, me gustó mucho. Y después justo engancho en una época donde se hizo muy popular la historia con Felipe Piña, ¿no? O sea, ¿quién no ha leído algo de Felipe, ¿no? O sea, escucharlo, los podcasts y todo lo demás. Entonces él hizo más popular, más traído a casa, ¿no? A la mesa o al escuchar a Felipe Piña, y con sus libros, bueno, también. Y después empezaron a aparecer ya exquisiteces, digamos, por así decirlo, como por ejemplo, qué sé yo, Balmaceda con la historia de la comida argentina, pero para mí el historiador que más me gusta, más me es Galasso. Norberto Galasso es el libro, digamos, donde siempre recurro y tiene todo, pero leo todo, hasta el Capeluz leo, guarda que conseguí un Capeluz del secundario y también leo, porque recuerden de que más o menos la historia nuestra... Estela 590. ¿Viste, Estela, que se da? Historia, bueno, como dicen todos los que... el ganador que escribe historia, claro, como siempre, le escribió una historia mentirosa, muy mentirosa, que nos llevó a todos, y en ese aspecto me parece que es claro cuando uno olfatea la mentira, ¿no? O sea, uno, cuando te están mintiendo, vos te das cuenta que te están mintiendo, tu intuición te dice que te están mintiendo, cuando tenés un grado de conciencia, dudás, y esa duda te está diciendo a vos, guarda que te están mintiendo. Entonces, eso ha hecho que a la gente no le guste la historia. Yo pienso que esa mentira ha llevado a esta situación, y a partir de ahí han aparecido 6 corrientes históricas nuevas y el revisionismo histórico, entonces constante. Consejos y demás. Para mí duele, porque ellos están todo muy bien, necesitan los chicos de secundaria, los secundarios los tienen, pero lo más importante de la historia no lo saben. Estaba bueno terminar un poco la tarde del día de hoy. O sea, hay temas bastante lindos, ¿no? Porque lo que acaba de decir Nora ahí plantea un hecho, digamos, muy importante, una bisagra, una de las primeras bisagras argentinas es la muerte de Dorrego, por ejemplo, ¿no? O sea, un tipo prácticamente poco conocido. Y con respecto a lo que dice Alejandro recién, no quiero que se pase todo de largo, los radicales de Irigoyen y los peronistas de Perón tenían el mismo pensamiento. O sea, si tuviéramos la historia, no nos pelearíamos.
esta victoria, estaríamos luchando contra otro, pero no con ese, no con nosotros. Claro. Uno hizo lo que el otro no pudo, pero nada más, ¿me entendés? Es la misma idea, es la misma idea. De eso le costó el golpe de Estado en el 30, de la década infame, a Irigoyen y todo lo demás. Entonces, por lo pronto me parece que hay un punto interesante para analizar y que la gente lo sepa, porque si uno estudia eso se daría cuenta de que estamos peleando los del mismo bando. Bueno, con respecto a Dorrego, que les comentaba, es la primera bisagra de grieta en Argentina, porque en realidad es un fusilamiento de un gobernador elegido, aunque era una elección, digamos, decía democrática, pero en realidad votaban muy pocas personas. Entonces, bueno, él estaba haciendo un gobierno muy interesante porque había fijado el precio de la carne. Era un porteño medio federalista, ¿te imaginas? Era raro, porque tipo era estanciero, tenía guita, y de pronto decide hacer un gobierno con el respeto de los indios, a hacer una estructura federal, cosa que no le convenía a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene la aduana y la aduana te maneja todo. La aduana te maneja lo intelectual, por ejemplo. Él mandaba una imprenta a Córdoba, por ejemplo. Entonces usted iba sin imprenta, no quedaba en la universidad, no podían enseñar prácticamente nada, si había muchas cosas que sucedían. Bueno, él logra, digamos, tratar de unificar las provincias, por un lado, por otro lado se acerca mucho a la gente pobre y, bueno, fija precios a la carne y el pan, una cosa importante también, y además el voto universal, que tampoco era universal porque votaban los hombres, ¿no? Sí. Pero era el voto